Y ahora paso a compartir. Bueno, sí, creo que sí. Empezamos a compartir. Bueno, hoy vamos a hablar de análisis de componentes principales. Empiezo con este ejercicio que dice: los datos del archivo PCA1.txt responden a un modelo lineal de la forma y igual a 0 más A1x más A2x2. Dar la expresión de las componentes principales. Bien, para eso lo primero que tengo que hacer es importar el archivo. O sea, a ver. Voy a fijar, ese documento está acá, pca1.txt, como en la última clase que había dado. Les comenté que cuando querían importar así los datos de un documento, es importante que los datos de un archivo, es importante que el archivo esté en la misma carpeta en la que están corriendo el cuaderno. Si no, tienen que hacer cosas más raras para buscar específicamente dónde está el archivo. Entonces, bueno, veo que está acá. Voy a mostrarles cómo es el archivo nuevamente, porque esa es como una de las cosas que hay que fijarse para ver cómo hay que importarlo. En principio es un txt, así que habría que usar read table. Ahora voy a compartirles txt. Bueno, ese es el archivo pca1.txt. Si se fijan, la primera fila es i espacio x1 espacio x2, y después vienen filas con números: 209.773 espacio menos 17.097 espacio 18.084, que vendrían a ser los registros de cada una de estas variables. El primer registro tiene estos valores de el valor 209.773 para i, el valor menos 17.097 para x1 y el valor 18.084 para x2. Entonces, ahora cuando importemos read table, sabemos que el separador, lo que separa un número de otro, digamos, es un espacio simplemente. O sea, son las distintas variables se ven separadas por un espacio solamente. Bien, paso de vuelta al Python. Este es Jupyter. Y ahora entonces tengo que importar estos datos. ¿Cómo los importo? Entonces con read table. Para esto voy a tener que usar pandas. Punto read table. Read table es una función de pandas. Y para eso tengo que importar pandas. Entonces acá voy a importar pandas. Bien. Mientras se va importando, sigo escribiendo esto. Read table, ¿qué tabla quiero que lea? Quiero que lea del archivo pca1.txt. Y como dijimos, el separador es simplemente un espacio. Así que lo escribo así. Hay solo un espacio, entre comillas, que es el carácter que separa los datos. Le voy a pedir que me lo imprima para ver que se cargó correctamente. Y efectivamente, ven que ahí tengo lo mismo que tenía en el bloc de notas, pero ahora está cargado al cuaderno de Jupyter. Bien, para lo de la expresión de las componentes principales no necesitamos la variable dependiente. Solamente trabajamos con las variables independientes x1 y x2.
Es como una forma de analizar si estas dos variables son realmente independientes, x1 y x2. Entonces, bueno, esto lo vamos a pasar a NP, de vuelta para, como hicimos la vez anterior, para trabajarlo más cómodo. Imprima datos NP. Bueno, esto lo hago en una celda aparte. Bueno, se fijan, efectivamente son los mismos datos que teníamos antes, solamente que ahora están en formato matriz de NumPy. Bueno, esto era para chequear nomás que estuviera haciendo todo bien, pero lo puedo borrar. Y eliminar la celda. Bien, entonces ahora lo que quiero trabajar es, voy a asignar una variable x para estudiar x1 y x2, las componentes principales de esas variables, para ver si x1 y x2 son realmente independientes. Ahora, cuando prosiga con la clase, se va a entender un poco más qué quiero decir como que son realmente independientes. X, entonces va a ser de datos NP, tengo que tomar los registros de las últimas dos columnas. Entonces, estas son todas las filas, y las columnas son de 1 a 2, creo. O de 1 en adelante. Si esto no funcionó, porque puede ser que no haya funcionado, voy a ponerle de 1 en adelante directamente. Sí, tomó una sola columna, así que de 1 en adelante. De 1 a 3 hubiera sido correcto. Ahí tomo las dos columnas. De 1 en adelante también. O sea, le estoy pidiendo que tome porque Python de vuelta empieza en 0, entonces esta sería la columna 0. La columna correspondiente ahí sería la columna 0. Después la columna correspondiente a x1 sería la columna 1. Y la columna 2 sería la columna correspondiente a x2. Entonces ahora veo que están bien cargadas los registros de las variables x1 y x2 en esa variable x que asigné. Bien. Esto sería como la primera parte de lo que hay que hacer. O sea, en general ustedes ya van a tener, en el archivo solamente les van a aparecer creo que en los archivos que tienen en las prácticas, por ejemplo, les aparecen solamente las variables independientes. Así que directamente no necesitan hacer ninguna operación rara como la que hice yo acá de escribir x igual a datos NP y tomar ciertas columnas solamente. Pero básicamente lo primero que hay que hacer es como aislar cuáles son las variables que queremos estudiar. En este caso son x1 y x2. Bien, sigamos entonces con el tema de cómo analizamos las componentes principales. El ejercicio pide dar la expresión de las componentes principales. Bueno, básicamente, si yo ahora voy a ver de graficar estos datos que tengo de las variables x. Para eso voy a usar una función que no sé si usaron hasta ahora, que es scatter. Y scatter directamente se usa con los datos así como están, que es un data frame. La casilla 2, ven que los datos están en un data frame. Ya con esos datos en un data frame, puedo usar la función scatter, que se escribe así. Y acá le tengo que poner los nombres de las variables que voy a... Los nombres de los ejes, básicamente, serían. Porque lo que hace es... A ver. Claro, scatter básicamente hace
hace un gráfico de 2 dimensiones, entonces yo le tengo que poner los nombres de las columnas que quiero graficar. En este caso son la columna X1 y la columna X2. Y acá de vuelta, bueno, vamos a mandarle así. Como ven, me grafica los datos. Bueno, no se puede observar que me grafica los datos, pero básicamente está tomando los datos de X1 y X2, cada una de estas coordenadas, menos 17, acá hay un punto, menos 17,097, 18,084, grafica ese punto, menos 4,685, menos 0,445, grafica ese punto, etcétera, así. ¿Hasta acá se viene entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? No, se entiende. Ok. Bien. Bueno, como siempre acá, si quiero sacarle esto que dice matplotlib.access, etcétera, puedo escribir plt.show. Lo que pasa es que para correr esto voy a necesitar importar el paquete en matplotlib. Así que voy a primero poner matplotlib. plt. Hay unas preguntas en el chat. Ah, perdón. Un segundo que abro el chat. ¿Qué es lo que no está en el gráfico? ¿El punto? Perdón. No, y no está en el gráfico. Se puede graficar, si quieren pueden graficar y y en función de x1, por ejemplo. Simplemente cambian y ven que ahí grafican y porque los valores de i tienen ese orden, de 209, menos 90, etc. Entonces, ahora aparece como el segundo eje i y grafica los puntos con las coordenadas de i. O pueden hacerlo al revés, pueden poner i en el eje de las abscisas y x1 en el eje de las ordenadas. Así está al revés, por ejemplo. Pero a lo que nos interesa, vamos a analizar x1 y x2, así que me olvido de i y simplemente grafico x1 y x2. Ya acá a Scatter simplemente hay que pasarle los nombres de las columnas que quiero graficar. Y en el orden ese, o sea, primero el eje de las abscisas y segundo el eje de las ordenadas. ¿Cuál es la diferencia con un PLT plot normal? Bueno, básicamente que no tengo que cargarle los datos como array, o sea, no le estoy pasando una lista de datos, simplemente le pongo el nombre de la columna. Pero también se puede hacer como plt.plot normal, no hay problema con eso. Igual ahora vamos a trabajar un poco más con los datos y no sé si voy a graficar de vuelta cosas con plt.plot, por lo menos de este tipo de cosas, pero igual les voy a mostrar algunos gráficos que tengo hechos con plt.plot de estos datos. Bien. Ok, entonces ahí ya le puse plt.show y me sacó la leyenda. Una cosa que estaba el otro día, mandé mail sobre una de las correcciones de uno de los TPs que hice, es que el plt.show, a partir de que uno lo manda, o sea, a partir de que Python lo ejecuta, digamos, todo lo que sigue después de plt.show lo toma como datos para otro gráfico. Entonces, fíjense que
plt.show es, o sea, si ustedes están haciendo un gráfico, le mandan todo lo que quieren poner en el gráfico y después plt.show. Si le mandan plt.show antes y plt.show después, es como que Python se olvida de lo que pasó antes de la última ejecución que hizo de plt.show. No sé si se entendió eso, si no después podemos hacer algún ejemplo con alguna de las cosas que tengo. Sí, claro. O sea, en el gráfico no aparece lo que está después de. Lo que está antes de la última ejecución de plt.show. O sea, si acá sigo escribiendo después de plt.show que quiero agregarle otras cosas del gráfico, lo que va a hacer es, va a tomarme lo que sigue después de plt.show en cuenta, y lo que está antes no lo va a tomar. Ahora va a quedar más claro con algún ejemplo. Bien, esto quedó así. Ahora lo que quería comentar es en qué consiste básicamente el análisis de componentes principales. Bueno, esto es como, no sé si alguna vez les pasó que en algún problema de matemática les dicen, tengo una lámina que tiene tales dimensiones, por ejemplo, y les dan dos dimensiones porque se desprecia el espesor. O tengo un alambre que tiene tal longitud, pero a nadie le interesa como el radio del alambre, el diámetro del alambre. No sé si se familiarizan con ese tipo de situaciones. Bueno, sí, ok, puede ser. Bueno, básicamente la idea del análisis de componentes principales es esa. O sea, yo acá ven que en este gráfico tengo las variables x1 y x2, pero es como que básicamente están casi en una línea. Lo que pasa es que tiene cierto grosor la línea. El análisis de componentes principales lo que te dice es, bueno, cuán correcto es aproximarlo con una línea y despreciar la segunda dimensión esa del grosor que tiene, digamos. En el caso de tres variables puede ser que sea tipo un alambre, como que hay dos dimensiones que se desprecian, o puede ser que sea como una lámina, que hay una sola dimensión que se desprecia. También puede ser que justo los datos que tomen no haya ninguna dimensión que puedan despreciar. O sea, que tienen, no sé, como una esfera. Entonces, en la esfera ya no hay ninguna dimensión que puedan despreciar, digamos. Pero básicamente es esa la idea detrás del análisis de componentes principales. Acá lo que se va a hacer es básicamente tratar de encontrar una variable que es la primera componente principal, cuyas observaciones guardo las observaciones correspondientes a esa variable específica, que es una función de x1 y x2, y esas observaciones me sirven para tener un registro de qué pasa con ambas variables, tanto con x1 como con x2, porque al despreciar una de las dimensiones puedo guardar un solo registro en lugar de los dos registros que tengo ahora, que son el registro de x1 y x2. Bien. Espero que se vaya entendiendo, si no, a medida que se va avanzando tengo la esperanza de que quede más claro todo esto que voy diciendo. Bien. Entonces, acá básicamente, como dije, la primera componente principal vendría a guardar el registro de qué pasa con x1 y x2. Y la idea es la siguiente. A ver, paso a dejar de compartir. Voy a este video. Genial.
La idea es que yo voy a escribir, yo tengo variables x1 y x2. O sea, tengo puntos que son de la forma x1, x2 para distintas observaciones x1, x2. O sea, el gráfico era con puntos de esta forma. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser escribir esto como con un sistema de coordenadas. O sea, voy a tomar un punto x1, 0, x2, 0. Estos son números básicamente. O sea, estas no son variables, son números fijos. O sea, x1, 0 y x2, 0 pertenecen... Directamente esto es decir que pertenece a R2. Y acá voy a tener Z1 por un vector B1. Este vector de vuelta pertenece a R2. Más Z2 por un vector B2. Y este vector de vuelta pertenece a R2. Estos, como dije, son números fijos. O sea, x1, 0 y x2, 0. B1 y B2, las componentes de B1 y B2 son números fijos. Pero esto de acá representa variables. Porque son los registros esos que vimos, que ya x1 toma distintos valores, x2 toma distintos valores. El vector x1 y x2 toma distintos valores, que son los que aparecen en el gráfico que hice recién. O sea, los puntos, cada uno de los puntos representa distintas observaciones de este vector. Entonces, ahora la idea es que, como bueno, esto es una variable, y todos estos son números, lo que tengo es que estas dos de acá son variables. ¿Sí? O sea, con los distintos valores que toman x1 y x2, van a tomar distintos valores z1 y z2. ¿Sí? Porque todo lo demás está fijo, entonces cuando lo intento escribir de esa forma, hay valores específicos que tienen que tomar z1 y z2 para cada uno de los registros de este vector. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, sí. Genial. Entonces, básicamente la idea es, voy a tomar B1 y B2 de manera tal que, si yo me olvido de esto de acá sea como una buena aproximación a los datos que tengo. ¿Sí? Porque vieron que los datos que yo tenía estaban como en una misma línea. Entonces, hay una forma específica, una forma canónica, decimos los matemáticos, de hacer esto, que es el análisis de componentes principales, de manera tal que esto me representa bien los registros que yo tengo, digamos. Entonces, volviendo al cuaderno de Python, B1 va a tener que tener la dirección de esta recta que aparece acá. Sí. B1 va a tener la dirección de... No sé si se ve el puntero. Sí, se ve. Ok, perdón. Esto pensaba hacer otra cosa, pero no funcionó. Ahí está. Quería usar ese y no me dejaba. Entonces, B1 va a tener la dirección de esta recta que aparece acá. Y B2 va a ser ortogonal a B1. Entonces, ya con dos dimensiones es como que una vez que tengo B1, B2 está determinado. Si hubiera tres dimensiones, B2 tiene que ser ortogonal a B1 y además ser la siguiente dirección donde más dispersión hay. Si se fijan, B1 vendría a ser como la dirección donde más dispersión hay, porque al yo decir esto se parece a una recta,
la dirección donde más dispersión hay es la dirección de la recta, justamente. ¿Sí? Bien, entonces, ahora lo único que me queda explicar es el x1, x2, x1, 0 y x2, 0. Bueno, ese va a ser como un punto por acá, digamos, que tomo, que lo que se hace es tomar el promedio de x1 y de x2, simplemente. Y eso me va a dar un punto por acá, y en base a partir de ese punto tengo la dirección B1, que es la dirección de los datos, y la dirección B2, que sería ortogonal a la dirección de los datos, a la dirección de B1. Bien. Entonces, ahora paso a calcular cuáles serían x1, x1, 0, x2, 0 y b1 y b2. Que eso es en lo que consiste el análisis de componentes principales. Bien. Primero voy a empezar con la cantidad de datos que tengo. ¿Qué pasa si le pongo esto? Bueno, esa es la cantidad de datos observados. Se fijaban cuando le pedía el data frame, iban las filas de 0 hasta el 99. O sea, imprimía el data frame, me daba de 0 a 99 las filas, o sea que son 100 datos. Ahora lo que paso a hacer es calcular la media de x1 y x2. Esto se puede hacer de varias formas. O sea, por un lado pueden hacerlo por separado. O sea, pueden usar un comando que se llama min, que está en NumPy. Así que voy a cargar acá NumPy. Import. Si quieren usar ese comando es np.min, que hace básicamente el promedio de todas las entradas del objeto que ustedes leen. O sea, en este caso, para hacer la media de x1, o sea, esto sería, lo voy a escribir así, esto sería todas las filas de x, la columna 0, porque esa era la columna que representaba a x1. Y lo mismo para x2, o sea, esto es... Acá xm vendría a ser, bueno, voy a imprimir xm1 y xm2. Estas vendrían a ser las... esta vendría a ser x01 y este vendría a ser x02. La otra forma de hacer esto, de calcular las medias de ambas componentes de x, o sea, de ambas columnas de x, es hacerlo de forma matricial. O sea, esto lo puedo hacer como... puedo imprima el resultado de esta cuenta. np.ones, le pongo n1s. Este es un vector con n1s. Y le pido que haga el producto matricial con la matriz X. Y que todo esto lo divida por n. Esto básicamente, cuando hago el producto matricial cada una de las columnas de este resultado va a ser la suma de cada una de las columnas de X. Porque acá tengo todos unos, entonces cuando hago el producto matricial me da la suma. Y al dividirlo por n simplemente saco el promedio. Entonces, como observan, me vuelve a dar los mismos resultados que antes. O sea, me dan la primera componente, me da la media de la primera columna de X, que era esta de acá,
y la segunda componente me da la media de la segunda columna de X. Está acá. Bien, entonces acá le voy a poner XM es igual al array que tiene las dos componentes XM1 y XM2. Y es lo mismo que me aparecía acá en la celda IN21. Entonces ahora si yo quiero graficar esto, voy a pasar a usar Matplotlib. Una cosa importante antes de que pase a graficar esto es que esto de np.min no lo pueden hacer directamente con X, porque si hacen directamente con X les devuelve lo siguiente. No le devuelve un vector, devuelve un solo número. ¿Por qué? Porque está promediando todas las entradas de X, no está diferenciando por columna. Entonces, esto es lo mismo que si yo agarro estos dos números, que son los promedios de cada columna, y los promedio entre sí. O sea, esto más esto, dividido 2. Me devuelve el mismo resultado que np.min de X, porque esto vendría a ser el promedio de todas las entradas de X. ¿Se entendió hasta acá? X sigue siendo Okay. X1 y X2. ¿Cómo? Sí, sigue siendo X1 y X2. Claro, lo que había llamado antes como la combinación. Sí, X sigue siendo la matriz que tiene la primera columna X1 y la segunda columna X2. Buenísimo. Bien. Entonces paso a ver si puedo graficar lo otro. Directamente voy a copiar el código. Si fijan ahí le estoy pidiendo que grafique, es la forma clásica que hacíamos con Matplotlib, de graficar los puntos cuya primera coordenada están dados por la primera columna de X y segunda coordenada por la segunda columna de X. Y acá le pido que me grafique este punto, que es la primera coordenada de XM y la segunda coordenada de XM. O sea, que grafique el punto de XM como un punto más grueso. Entonces, si se fijan, efectivamente, el promedio de los datos está metido adentro de esta nube de datos, digamos. Vendría a ser algo que si en efecto las variables que ustedes tienen están como agrupadas así en un subespacio lineal, o sea, por ejemplo en una recta o en un plano en R3, el resultado del promedio tendría que estar también en ese subespacio lineal. Bien, entonces ahí tengo el punto, y bueno, básicamente este punto es el que sirve como el nuevo origen de coordenadas. O sea, es el x10 que es x20 que había escrito antes. Lo había escrito x10, x20 más todo lo que sigue, porque justamente es lo que uso ahora como nuevo origen de coordenadas, y le cambio las coordenadas de todos los puntos a un sistema con ese origen. Bien, entonces ahora ya tenemos el XM, y eso de cambiar las coordenadas de los puntos a un sistema con ese origen es lo que calculo que habrán llamado X estrella. Vamos a borrar el guión bajo. X estrella está dado por
X le resto XM. Entonces, se fijan, esto bueno, esto lo voy a poner separado. Si ahora imprimo X estrella, es también una matriz como en el caso de X. Lo que pasa es que son los valores de X a los cuales le resté a cada valor de X1 le resté el promedio de los valores de X1, porque le resté la primera componente de XM, y a cada valor de X2 le resté el promedio de los valores de X2, porque le estoy restando la segunda componente de XM. ¿Sí? Estos son los, en las clases teóricas lo han llamado tipo los valores normalizados. O sea, para que estuvieran realmente normalizados faltaría dividir por el desvío estándar, pero eso es algo que creo que en la materia no se pide mucho y en este caso tampoco lo voy a pedir. Se divide por el desvío estándar en general cuando las variables x1 y x2, o cuantas variables sean, tienen como magnitudes muy diferentes. Acá, si se fijan en el gráfico, x1 varía entre menos 20 y 10, y x2 varía entre menos 20 y 20, así que básicamente la magnitud de ambas variables está en un orden similar. Así que no es necesario dividir por el desvío estándar, digamos. Sí, le resté el promedio de cada columna. O sea, a la columna 1 le estoy restando el promedio de la columna 1 y a la columna 2 le estoy restando el promedio de la columna 2. O sea, Python cuando yo le escribo esto, lo que entiende es que, bueno, X es una matriz con n filas y 2 columnas, y XM es un vector de 2 componentes. Bueno, Python lo que entiende es que tiene que agarrar el vector de 2 componentes y repetirlo n veces para formar una matriz con n filas y 2 columnas y hacer la resta de esas 2 matrices, digamos. Si no, lo que pueden hacer es directamente escribirlo por separado. O sea, esto puedo escribir, es una matriz de n filas y 2 columnas. Yo primero pongo una matriz de todos ceros, y ahora lo que digo es la primera columna de x star 2 va a ser la primera columna de... Bueno, si quieren hacerlo realmente componente por componente también pueden hacerlo, pero bueno, implica escribir un for, no me voy a poner a escribir eso. Esto vendría a ser una variación de lo mismo, porque acá agarro un vector y le resto un escalar. Entonces lo que hace es simplemente repetir el escalar y restárselo a todo el vector. Y x start 2. Segunda columna le voy a pedir que sea la segunda columna de x menos el promedio de la segunda columna de x. Ahí tengo una segunda variable que es x star 2, pero básicamente tendría que ser lo mismo que x star solas, y eso es lo que podemos chequear restando las dos porque me da todo 0. O sea que una es igual a la otra. Bien. ¿Hasta acá se entendió? Ok.
Vamos entonces a lo siguiente. Ya tengo el punto este, que es el nuevo origen de coordenadas. Ahora lo que tendría que hacer sería hallar las componentes principales para ver cuál es la dirección de los ejes, digamos, del nuevo sistema de coordenadas. Bien, las componentes principales se hallan de la siguiente forma. Lo primero que tenemos que hacer es armarnos una matriz de covarianzas. La matriz de covarianzas va a ser, tenemos X star. Esto lo tengo que multiplicar por la transpuesta a derecha. Esto es básicamente porque si ustedes se fijan en esta cuenta, lo que están haciendo es, en la primera fila y primera columna de esta matriz, lo que encuentran es el producto escalar de la primera fila de la transpuesta de X star contra la primera columna de X star, que viene a ser básicamente el producto escalar de la primera columna de X star contra sí misma. Eso es lo que se conoce como la varianza de X, porque X star ya es X, perdón, la varianza de X1, porque X star sería X, serían los valores de X1 a los cuales le resté su media. Entonces ahora cuando yo elevo al cuadrado todos esos y los sumo, lo que me da es esto dividido n, sería la varianza. Eso calculo que lo habrán visto en la teórica. Y en el caso de las columnas cruzadas, o sea, por ejemplo, en la fila 1, columna 2 de esta matriz de covarianzas, lo que tengo es el producto de la fila 1 de la transpuesta de X estrella, el producto escalar contra la columna 2 de X estrella. Y eso dividido n. Cuando hago el producto escalar dividido por n, me da la covarianza de x1 contra x2. Por eso esta es la matriz de covarianzas. O sea, en cada componente tiene la covarianza de las variables correspondientes. Bien. Esto es simplemente una matriz de 2×2 ya. O sea, esas son las covarianzas de x1 y x2. 28.31 sería la varianza de x1, porque es covarianza de x1 contra x1, menos 40.16 sería la covarianza entre x1 y x2. Bueno, covarianza entre x2 y x1 es lo mismo. Y la covarianza de x2 contra x2 es la varianza de x2, que es 59.20. Ok. Entonces, si hasta ahí se entendió, si hay algo que no se entiende, interrumpan. Bien. Ahora que tengo la matriz de covarianzas, lo que tengo que hacer es calcular los autovalores y autovectores. Entonces, una forma simpática de hacer esto, en este caso, es usar esta función. Esta función, creo que hasta este punto habrán visto la función aig, pero sin h. La función aig, pero sin h, calculaba un vector de dos componentes. Perdón, una lista con dos componentes. La primera componente, que eran los autovalores de la matriz, y la segunda, que eran los autovectores de la matriz. Aig con h hace esencialmente lo mismo. La única diferencia es que la primera componente
tiene los autovalores ordenados de menor a mayor. O sea, acá se fijan, ven que hay dos números. O sea, primero voy a comparar con, creo que en este caso me daban igual, porque bueno, justo me daba que estaban ordenados igual. Así que no se veía la diferencia. Sí. Ven que dan lo mismo las dos en este caso. Bueno, en general, cuando yo uso I, no sé si estos autovalores me pueden quedar desordenados. Entonces, para este caso, que me interesa saber el orden de los autovalores, sirve usar I con H. La H esta es de hermítico, porque el argumento que tiene que tomar I es una matriz hermítica. Hermítica es básicamente que sea simétrica, por lo menos en términos de números reales, que es lo que van a obtener cuando hagan la matriz de covarianzas, es que la matriz sea simétrica. Y la matriz de covarianzas es simétrica, entonces puedo usar I con H. De hecho, que sea simétrica es lo que me permite decir que van a estar, que voy a poder ordenar los autovalores, porque voy a tener autovalores reales, digamos. Bien. Y acá cada columna, de vuelta, la segunda componente de E, que es la variable que surgió al aplicar E con H, cada columna son los autovectores correspondientes a cada uno de los autovalores que tengo. Es lo mismo que con I. La única diferencia es que con H estos valores estoy seguro de que van a estar ordenados, de menor a mayor. Bueno, ¿eso se entendió? Profe, en la teórica creo que habíamos visto que había que ordenarlos de mayor a menor. Ahora Sí. habría que Sí. dar vuelta a esto. Ahora damos vuelta a todo, exactamente. Perfecto. Para que nos coincida, o sea, pueden no darlo vuelta si quieren, pero para que nos coincida con la notación de la teórica, lo damos vuelta. Bien, entonces ya tengo E. Y ahora, como decían, lo que voy a hacer va a ser voy a separar los valores de E, o sea, los autovalores de los autovectores. Los autovalores van a ser, bueno, serían E0, porque es la primera componente de E, me daba los autovalores. Pero, como dijeron, los quiero ordenar de mayor a menor, entonces lo que hago es usar el siguiente comando. Creo que era flip, ahora me fijo si necesitaba un lineal. Sí, flip a secas ya me invierte. Una cosa que tenía que decir es lo siguiente. Bueno, lo hago después, mejor. Tengo los autovalores, entonces van a ser flip E0. Eso lo que hace es invertirme el orden con el que aparecen los autovalores. Y después, para vec, que son los autovectores, voy a usar una función un tanto distinta, que es flip LR. LR es por left right, que es izquierda derecha. Básicamente lo que va a hacer agarrar ahora tengo valor en E1, va a ser agarrar la matriz, que es E1, porque E1 es esta cosa acá, que es una matriz, y me va a invertir las columnas de la matriz. Por eso es left right, porque no es que me invierte todo, las columnas y las filas, sino simplemente las columnas. Entonces la segunda columna aparece primero y la primera columna aparece segunda ahora. Voy a imprimir ambos para que se vea cómo se transformaron las cosas. Bien, entonces ahora tengo los autovalores invertidos y las columnas también invertidas. Esta de acá que aparece es menos 0.56, etc., 0.82,
era la segunda columna de esto, menos 0.56, 0.82. Y lo mismo para la primera columna. O sea, la primera columna de esto es la que aparece como segunda columna acá. Esto porque quiero que cada columna de esta matriz se corresponda con el vector, con el autovalor correspondiente que me aparece en val, digamos. Bien. Ahora, lo que podemos observar es que Beck, los autovalores de Beck, otra cosa que hace H es normalizar los autovalores. Entonces, los autovectores. Entonces, los autovectores de Beck, si yo los multiplico entre ellos, me dan unos y ceros, digamos. Es una base ortonormal. Esto se puede chequear fácil haciendo la transpuesta de Beck contra Beck. Eso básicamente me hace el producto interno de cada uno de los autovectores, y como ven, me devuelve la matriz identidad, que es lo que estaría corroborando que son una base ortonormal. Bien. Entonces, ahora ya tengo la dirección de los ejes, porque básicamente esta primera dirección, los autovalores básicamente me indican, los autovectores me indican las direcciones que estaba buscando. El primer autovector me indica la dirección de mayor dispersión, y el segundo autovector me indica, de entre las direcciones ortogonales a ese primer autovector, cuál es la dirección que tiene mayor dispersión. En este caso, como estoy trabajando con dos variables, tengo solo dos dimensiones, entonces hay una única posibilidad, o mejor dicho, hay dos posibilidades, pero son esencialmente la misma, para el segundo autovector, ¿sí? Porque hay una única dirección ortogonal al primer autovector. Y además, las raíces cuadradas de estos autovalores son todos positivos, y las raíces cuadradas de estos autovalores me indican la escala de la dispersión en cada dirección, digamos. Entonces, yo había hecho un gráfico. Ahora se les comparto. Un segundo. Acá tengo las notas de esta clase. Y acá grafiqué, por ejemplo, las direcciones estas que encontré. Y escalé los ejes estos, las líneas estas que dibujé, para que la longitud fuera proporcional a la raíz cuadrada de los autovalores correspondientes. Entonces, si se fijan, esta línea verde es el primer autovector que yo encontré, escalado por la raíz cuadrada del primer autovalor, del 86S que aparecía. Y esta línea roja es el segundo autovector que encontré, escalada por la raíz cuadrada del 0.79, que era el segundo autovalor, 0.71. Como se fijan, básicamente es como que gráficamente es intuitivo que están como significando esas cosas. O sea, que la línea verde es en efecto la dirección de mayor dispersión, y que la dispersión en esa dirección es proporcional a la raíz cuadrada del autovalor correspondiente. Y la línea roja es ortogonal a la línea verde, y la dispersión en esa dirección es proporcional a la raíz cuadrada también del autovalor correspondiente. ¿Eso se entendió?
Sí, profe. Ok, gracias. Bien. Ahora vuelvo a compartir el otro. Entonces ahora ya tengo los autovectores y ya tengo los autovalores. Entonces, volvamos a esto. Finalmente, puedo terminar de escribir qué son estos x1, 0, x2, 0, b1 y b2. Perdón, este es x1, x2. Yo lo escribía entonces como x1, 0, x2, 0 es el promedio. Es lo que había calculado del promedio. Esto es menos 5.79. Y el segundo componente de esto es 1.59. Después z1 era un escalar y una variable escalar. D1 era el autovector, el primer autovector, ese que tenía que simbolizaba la dirección de mayor dispersión, digamos, de los datos. Menos 0.57 y 0.82. Y Z2 multiplicado por la segunda dirección de mayor dispersión, o sea, la dirección ortogonal a esa, que es menos 0.82 menos 0.57. Bien, entonces ahora para cada uno de los valores que toman x1 y x2, o sea, el vector x1 y x2, va a haber valores únicos de z1 y z2, tal que vale esta igualdad, digamos. Esto de acá vendría a ser, creo que lo que me piden, lo que me piden que es la expresión de las componentes principales sale fácil de acá. ¿Por qué? Yo si paso esto restando, esto me queda x1 estrella, x2 estrella, porque x1 estrella, x2 estrella era simplemente x1 x2 al cual le estoy restando la media, igual a z1 menos 0.57, 0.82 más z2 menos 0.82 menos 0.57. Bien. Entonces, ahora para hallar la expresión de las componentes principales, lo que tengo que hacer es poder escribir Z1 y Z2 y decir a cuánto es igual en términos de X1 y de X2. Bueno, para eso noten lo siguiente. Yo tengo menos 0.57, 0.82 y menos 0.82 menos 0.57 son una base ortonormal. O sea que si yo agarro y multiplico toda esta expresión por, o sea, hago el producto escalar de toda esta expresión por menos 0.57, 0.82, en el primer término me queda menos 0.57, 0.82 multiplicado contra producto escalar contra sí mismo, que es 1, y en el segundo término me queda menos 0.82, menos 0.57, producto escalar contra menos 0.57, 0.82. O sea, esto voy a pasar a escribir acá. ¿Qué pasa si hago x1 estrella
x2 estrella, producto escalar contra menos 0.57, 0.82. Esto es lo mismo que Z1 menos 0.57, 0.82, que era lo que aparecía acá. Producto escalar contra menos 0.57, 0.82, más Z2 menos 0.82 menos 0.57, producto escalar contra lo mismo, menos 0.57, 0.82. Entonces, este primer producto escalar me da 1, porque la base es ortonormal, entonces al multiplicar un vector contra sí mismo me tiene que dar 1. Esto me da Z1 1 más Z2, y este producto escalar me tiene que dar 0, porque son dos vectores distintos de la base ortonormal, entonces al multiplicarlos, hacer el producto escalar me da 0. Entonces esto de acá me da Z1. También ya sé que Z1 va a tener que ser igual a este producto escalar de acá. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo eso, ya puedo escribir Z1 en términos de X1 y X2, porque X1 estrella, X2 estrella es X1, X2 menos esta cosa de acá. Z1 entonces va a ser X1, X2 por menos 0.57, 0.82 menos este vector de acá, menos 5.79, 1.59, producto escalar contra menos 0.57, 0.82. Y bueno, esto al resolver me queda menos 0.57 x1 más 0.82 x2 menos el producto escalar de esto contra esto, y eso simplemente me voy a fijar cuánto dio. Directamente lo escribí en términos de x1 estrella y x2 estrella. Sí, me ahorro tener que escribir este término de acá. Simplemente me queda Z1 es igual a... Usando esto de acá me queda Z1 es igual a menos 0.57 x1 estrella más 0.82 x2 estrella. ¿Sí? Y bueno, de la misma forma, Z2 sale haciendo producto escalar contra menos 0.82 menos 0.57. Esto es menos 0.82 x1 estrella menos 0.57 x2 estrella. Estas son las expresiones de las componentes principales, básicamente. Que era lo que pedía el ejercicio. ¿Preguntas de esto? Ok.
Bueno, entonces, si nadie tiene preguntas, paso al siguiente ejercicio. Que es calcular los scores de las componentes principales. Los scores era esta cuestión de que dije de las distintas observaciones que se hacían de x1 a x2. Como ya tengo fórmulas para las componentes principales, eso quiere decir que estas distintas observaciones de x1 a x2 van a representar distintas observaciones de z1 y z2 a su vez, a través de la fórmula. O sea, cuando yo instancio en la fórmula las observaciones que obtuve de x1 y x2, me devuelven distintos valores de z1 y z2. Entonces, voy a pasar a escribir las fórmulas que teníamos. Dame un segundo para ver cuál es la fórmula que quiero escribir exactamente. O sea, recién vimos que x1 estrella, x2 estrella lo escribíamos de esta forma, o sea, z1 por este vector, más z2 por este otro vector. Que en la terminología de las variables que veníamos usando en Python, estos vectores son la primera columna de la variable vec transpuesta y la segunda columna de la variable vec transpuesta. Esos serán los autovectores correspondientes. Entonces, esto matricialmente lo puedo escribir de la siguiente forma. Se fijan, acá tengo x1 estrella, x2 estrella es igual a este vector, que es un vector formado por ambas variables z1 y z2, multiplicado por esta matriz de acá. Si hacen este producto matricial van a ver que en la primera coordenada me da z1 por menos 0.566, etc., más z2 por menos 0.82, que es específicamente lo que buscábamos, que fuera igual que lo que teníamos antes. Y en la segunda coordenada también me da z1 por 0.82, menos z2 por 0.56, etc., que es lo que teníamos antes. O sea, esta es otra forma de escribir la ecuación de arriba, solamente que ahora estoy usando matrices y no simplemente haciendo una combinación lineal de vectores. En la notación que tenemos hasta ahora, esto vendría a ser z1, z2 por esta matriz, que es la primera fila tiene la primera columna de vec pero transpuesta, y en la segunda fila tiene la segunda columna de vec pero transpuesta. O lo que es lo mismo, z1, z2 por la matriz vec transpuesta. ¿Preguntas de esto? Nahuel, yo tengo Sí. una pregunta. Sí, decime. No llegué a ver la segunda teórica de este tema porque se había caído el campus y me quedé con la idea de que había que hacer cuadrados mínimos y acá porque no hicimos. No, cuadrados mínimos es... o sea, uno necesita hacer cuadrados mínimos para hacer componentes, análisis de componentes principales. Cuadrados mínimos se hace simplemente para comparar los resultados que uno obtiene por componentes principales. Pero ahora, en algún momento, cuando termine esta parte de la explicación, el siguiente ejercicio es aplicar regresión lineal, entonces es para comparar específicamente con lo que tenemos hasta ahora. Ah, ok. Entonces nuestro objetivo ahora fue averiguar los componentes principales. Sí. Y después vamos a ver el tema de cuál tiene la información necesaria, algo así.
Sí, la información necesaria también se puede hacer sin cuadrados mínimos, porque sería lo que es el otro ejercicio, que es calcular la proporción de la varianza explicada por cada componente principal. Ok. Pero hay una relación entre cuadrados mínimos y componentes principales, y eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Perfecto, gracias. Bien, entonces uno puede escribir de forma matricial esto, y esto está bueno porque si ahora yo tomo los registros de x1 estrella y x2 estrella, cada una de las filas puede escribirse de esta forma matricial. Entonces, tomar estos vectores y pensar esta ecuación matricial como si yo tuviera vectores x1 estrella, x2 estrella, y vectores z1, z2, se puede pasar a pensar como si yo tuviera una matriz cuya primera columna es todas las observaciones de x1 estrella, y la segunda columna todas las observaciones de x2 estrella, y eso me devuelve una matriz con las observaciones, en la primera columna todas las observaciones de Z1 y en la segunda columna todas las observaciones de Z2. O sea, paso a decir, cada una de las observaciones tiene esta forma, a decir, bueno, como cuando yo hago el producto de matrices, cada una de las filas de la matriz resultante son las filas de la primera matriz multiplicado por toda la segunda matriz. Eso hace que esto lo pueda interpretar como una igualdad de matrices, digamos. O sea, tengo la matriz X estrella, es igual a la matriz que representa las observaciones de Z, multiplicado por esta matriz de autovectores transpuesta. Bien, entonces ahora hay una suerte de despeje, que es pasar, porque yo lo que quiero hacer es despejar Z1, Z2, entonces tengo que pasar la matriz transpuesta de Beck para el otro lado. Bueno, esto, si se acuerdan, Beck transpuesta multiplicada contra Beck me daba la matriz identidad, porque los autovectores son una base ortonormal. Entonces simplemente puedo multiplicar por Beck y obtengo que x1 estrella, x2 estrella, multiplicado por Beck, que es lo mismo que esto, es igual a Z1, Z2. Y ahora para Python directamente pedirle los scores de las componentes principales, digo z es igual a x estrella, que era la variable que yo tenía, que era una matriz, multiplicada por la matriz Beck, que era otra variable que yo ya tenía. Entonces ahora, estos de acá vendrían a ser las observaciones de Z1 y Z2. O sea, a la primera observación de X1 y X2, que era, bueno, creo que esta observación, menos 17, 0.097, 18.084, le corresponden estas observaciones de Z1 y Z2. 2 para Z1, menos 1.76 por 10 a la menos 2 para Z2. A la segunda observación, sí. ¿Qué? Cuando lo escribimos de forma matricial, ¿no hay un 0,57 que tendría que ser positivo? 0.57 positivo. ¿Cuál? No veo por qué. No serían los autovectores, o sea, recién no eran uno menos 0,57 y 0,82 y el otro menos 0,82 y 0,57. No, son todos los 0.57 que tengo son negativos. Porque el producto escalar de los dos te tiene que dar 0. Entonces, no es que uno sea el negativo del otro, sino que si te fijas acá en la variable Beck, estos serían de cada columna serían los autovectores, y cuando hago el producto escalar de los dos tengo 0.57 por 0.82
menos 0.82 por 0.57, que da 0. Claro, Entonces, es verdad. o sea, el segundo autovector podría tomarse 0.57 pero solo si tomás 0.82 acá. Claro, sí, creo que los había copiado mal en el medio y por eso Está, se me confundió. no hay problema. Bien, entonces tengo esto así, que son los registros de las variables Z1 y Z2. Pero se entiende, para cada observación de X1 y X2 le corresponde una determinada observación de Z1 y Z2. O sea, cuando X1 y X2 toman los valores menos 4.685, menos 0.445, Z2 están tomando los valores, Z1 está tomando el valor menos 2.3 y el Z2 está tomando el valor 2.42 por 10 a la menos 1. ¿Sí? O sea, por eso hay 100 observaciones de Z1 y Z2, porque son tantas como las observaciones de X1 y X2. Bien. Entonces esas son los... estos de acá son los scores de las componentes principales. Bien, aplicar regresión lineal para ajustar los datos a los modelos de la forma X1 estrella igual a B por ZJ, y en cada caso calcular beta por ZJ, y en cada caso calcular el R cuadrado. Comparar las expresiones de los X1 estrella en términos de los ZJ. Para esto, de vuelta, voy a copiar el código. A ver. Tengo dos for, porque voy a tener que hacer para cada i, para cada j, hago las regresiones lineales correspondientes, X1 estrella es igual a B por ZJ. Y después, dentro de los dos for, hago simplemente cuadrados mínimos. Entonces armo la matriz A, que en este caso va a estar dada por las... en este modelo de regresión lineal que yo tomé, la variable independiente está tomada como ZJ. Entonces la matriz A está formada por las observaciones de ZJ. Y bueno, transpongo, escribo esta I, que es la variable independiente del modelo, que viene a ser X estrella. El beta se calcula como siempre. O sea, acá lo dividí por transpuesta multiplicado por A porque es simplemente un escalar esto, así que no necesito usar la inversa de la matriz, pero es en este caso particular. En general usan la inversa de la matriz y multiplican. Y esto de acá es para calcular el R cuadrado, porque me pide en cada caso calcular el R cuadrado. Entonces, el I sombrero se calcula como los dados por beta por ZJ, las observaciones que me da el modelo de ese beta por ZJ. Y después tengo la media de I y tengo el R cuadrado, que se calcula como I sombrero menos I media. Tomo la norma al cuadrado de eso. Y lo divido por la norma al cuadrado de I menos I media. Y en cada caso le pido acá que me imprima los valores de beta, porque cada uno de estos modelos tiene un beta distinto, y los valores de R cuadrado. Entonces, si se fijan, bueno, el primer modelo dice X1 estrella es igual a menos 0.57 por Z1 y el R cuadrado es 0.98. Básicamente, este coeficiente beta lo vimos, o sea, porque ya dije menos 0.57 tantas veces que ya quedará grabado que es una de las componentes de los autovectores. Si voy a la expresión de las componentes principales,
acuérdense que acá tengo x1 estrella es igual a menos 0.57 por z1. Si ahora voy a la expresión de las componentes principales, si se fijan, tengo... No, perdón, esto no era lo que quería mostrar. Paso de vuelta a compartir el notebook. Antes de la expresión de las componentes principales, cuando yo escribía x1 estrella y x2 estrella en términos de z1 y z2, acá, x1 estrella era z1 menos 0.57 z1 más menos 0.82 por z2. Entonces, para encontrar directamente el modelo de regresión lineal de x1 estrella en términos de z1, me puedo simplemente olvidar de la variable z2. Me queda el coeficiente que aparece multiplicando a z1, es el beta de mi modelo correspondiente, y me queda la expresión del modelo correspondiente, o sea, x1 estrella es igual a menos 0.57 por z1. ¿Sí? No sé si se entendió esa parte. No, voy a pasar a escribir acá cuál era la ecuación que tenía, las ecuaciones que tenía. Bueno, acá las tengo. O sea, en la parte de componentes principales me quedaban estas ecuaciones de acá, menos 0.57 x1 estrella más... no, estas no, las otras. Sí, me parece que no lo tengo escrito en ningún lado, pero básicamente las ecuaciones que me quedan son... voy a esto de acá. Me queda x1 estrella es igual a z1 por la primera componente de este vector, que es menos 0. Esto lo voy a escribir acá. Y la primera componente de este vector, que es menos 0. O sea, inicialmente tenía esto de acá. Está. Inicialmente tenía estas ecuaciones de acá, y si se fijan en la primera componente de esto, tengo x1 estrella es igual a esto de acá, menos 0.57 z1 menos 0.82 z2. Bueno, lo que yo estoy diciendo es, si yo quiero escribir x1 estrella en términos de la regresión lineal respecto de la variable z1, simplemente puedo olvidarme de la variable z2 y me queda x1 estrella igual a menos 0.57 z2. Z1, ¿sí? Que es lo mismo que dice acá Python. x1 estrella es igual a menos 0.57 z1. Ese es el beta que calcula cuando hace el cuadrados mínimos. Y el R2 es 0.98. ¿Por qué? Porque Z1 es la componente, la primera componente principal, que era la que yo decía en el gráfico. Bueno, los datos están como en una misma recta, entonces la dirección de esta recta es la que explica la mayor dispersión en los datos. Es como que
todos estos datos pueden pensarse como si estuvieran en una recta, y cuán desviados están en esa recta del punto de la media está dado por Z1. Entonces, ya con la variable Z1, haciendo la regresión lineal respecto a esa variable, me da un R cuadrado importante, porque ya olvidándome de Z2, no es como que se pierde mucho, porque la dispersión en la dirección de Z2 es chiquita. Ya con la dispersión en la dirección de Z1, es como que explico bastante de la varianza de los datos. Por eso el R cuadrado de la regresión lineal es grande. Es aproximadamente 1. 0.98 es aproximadamente 1. En el caso de que yo hiciera la regresión lineal con Z2, bueno, el beta es lo mismo que antes. O sea, puedo agarrar la ecuación que yo tengo, x1 estrella es igual a menos 0.57, Z1 menos 0.82 Z2, y olvidarme del Z1, y eso me da directamente el beta menos 0.82. Que es el mismo beta que aparece acá. Y el R cuadrado es chico porque Z2 no explica mucho. Como es la dirección de menor dispersión, no explica casi nada, en este caso. Porque, como vieron, todo estaba en la dirección ortogonal a esa. Entonces, toda la dispersión estaba prácticamente en la dirección ortogonal a esa. Entonces, Z2 no explica casi nada. Lo mismo para x2 estrella. Si yo planteo las ecuaciones de x2 estrella acá, me puedo olvidar de la variable que corresponda, Z1, Z2, para obtener los modelos de regresión lineal respecto de la otra variable, y el R cuadrado de vuelta. Z1, para el modelo de regresión lineal respecto de Z1 es grande, porque Z1 explica mucha varianza, y para el modelo respecto de Z2 es chico, porque Z2 no explica casi nada. Bien, no sé si tienen preguntas de esto. Ok, bueno, entonces lo de calcular la proporción de la varianza explicada por cada componente principal se puede hacer simplemente con los autovalores. O sea, la definición la definición de la varianza explicada vendría a ser, es algo que casi nunca se usa para hacer estas cuentas. Entonces, la forma en la que se suele hacer es simplemente usar los autovalores. Entonces, si yo quiero calcular la proporción de la varianza explicada por la componente principal Z1, o sea, la primera componente principal, simplemente hago el autovalor asociado a esa primera componente principal, que es el val 0. Se guardan val guardado los autovalores, y lo divido por la suma de los autovalores. Entonces la varianza explicada por la primera componente principal es 0.99. O sea, el 99% de la varianza está explicada por la primera componente principal. Y lo mismo, si yo quiero hacer la varianza explicada por la segunda componente principal, tomo el autovalor correspondiente, que es el segundo autovalor, y lo divido por la suma de los autovalores. La segunda componente principal explica menos del 1% de la varianza. O sea, el 0.8% de la varianza está explicado por la segunda componente principal. Entonces esto nos indica que ya tomando la primera componente principal, explicamos una gran cantidad de la varianza. Es lo mismo que pasaba cuando calculábamos los modelos con regresión lineal y calculábamos los R cuadrado. Los R cuadrados cercanos a 1 nos decían que estábamos explicando mucha de la varianza de los datos en base a solo la primera componente principal. Esto de acá es acá sería la varianza, la proporción.
proporción de la varianza explicada por Z1. La proporción de la varianza explicada por Z1 es este valor de acá. Y lo mismo para Z2. O sea, para Z2 sería este valor de acá. Siempre acuérdense que es el autovalor correspondiente dividido la suma de los autovalores. Bueno, esto de graficar los datos que se obtienen luego de reducir variables, les voy a mostrar directamente el gráfico. Son simplemente estos datos de acá. Estos son... es como que me olvido de la componente de Z2 y proyecto todo a la recta que había obtenido. Son los mismos datos que antes, solo que los movía a todos a la misma recta, digamos. Y que indican la recta esta que había obtenido con el autovector, con la primera componente principal. Esto simplemente se hace... No dejé de compartir pantalla, así que simplemente fíjense que lo único que hice fue escribir acá, o sea, x1 estrella, x2 estrella se escribía como z1, z2 multiplicado por la transpuesta de Beck. x1, x2 se escribía como xm más z1, z2 por la transpuesta de Beck. Y ahora para reducir variables, z2, que es la variable que menos se explica, digamos, la tomo como 0, digamos, en todos los casos. Entonces eso hace que esté escribiendo estas variables x1 monio y x2 monio solo en términos de z1. Por eso se reduce todo a esa recta. Bueno, ahí para hacerlo con Python lo único que hice fue tomar z tilde igual a z, o sea, z tilde vendría a representar este vector de acá. Y después la segunda columna de z tilde le pedí que fueran todos ceros, como aparece en este vector. Y x tilde lo escribí como con esta ecuación y le pedí que graficara eso. Después algo que quería comentar del mismo ejercicio pero con más variables. Es esencialmente lo mismo. Lo único que puede pasar lo siguiente, que cuando ustedes grafiquen dos variables entre sí, o sea, acá hago los diagramas de dispersión de x1 respecto de x1 y x2, ven que es como una nube, así que no hay ninguna direccionalidad acá. De x1 respecto de x3 y de x2 respecto de x3, tampoco hay direccionalidad, entonces esto uno piensa, bueno, entonces eso quiere decir que no hay como relación entre las variables, digamos. No es como que se pueda, no parecería como se pueda reducir la dimensionalidad. Pero eso no es del todo cierto, porque, o sea, es cierto que si yo tomo las covarianzas, las correlaciones entre dos variables, me va a dar cualquier cosa. Entre dos de estas variables me va a dar cualquier cosa. Pero cuando yo calculo componentes principales, que es lo que vengo haciendo acá, cuando quiero calcular la proporción de la varianza explicada por cada una, si se fijan, la primera componente principal me da 58%. La segunda componente principal me da 40%, y la última componente principal me da 1.6%. Entonces ya con las dos primeras, al sumarlo me da que estoy calculando que estoy explicando el 98% de la varianza. Es un porcentaje alto de varianza. Entonces ya podría pensar que con las dos primeras explico bastante. Lo que quiere decir que básicamente la nube de datos que yo tengo
están prácticamente en un plano, porque me puedo olvidar de la tercera componente principal. Y alcanza con esas dos componentes para explicar mucha varianza de los datos originales, y sin embargo eso no se refleja en los diagramas de dispersión por la siguiente razón. Cuando yo tengo un plano, puedo hacer que tenga planos que sean ortogonales al plano donde estoy viendo, o sea que acá se vería como una recta, digamos, o en alguno de los otros planos se vería como una recta, pero específicamente en este caso lo que pasa es que el plano en el cual están los datos no es ortogonal a ninguno de estos planos en los que estoy graficando. Entonces, no se ve a partir de los gráficos en 2 dimensiones, pero sí es cierto que están todos los datos aproximadamente en un plano. Y eso es lo que revela el análisis de componentes principales. Por eso pueden reducir la dimensión inclusive en este caso, a pesar de que no sea obvio en ninguno de los gráficos de dispersión. Bueno, eso era todo lo que quería decir. ¿Alguno tiene preguntas? Bueno, si nadie tiene preguntas, corto directamente. Bueno, nos vemos. No voy a dar otra clase antes de que termine la materia, creo, así que suerte. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. ¿No?